Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Si hoy tengo el privilegio de proseguir con esta enseñanza, es porque Dios Todopoderoso y nuestro Rey Jesucristo así me lo están permitiendo. Como siempre le digo, una alma, dos, para Dios valen mucho, porque en todo el tiempo, cuando había un solo justo, dos justos, y la mayoría eran impíos, Dios jamás desampara al justo. Sobre todo en estos tiempos de apostasía, bendito pueblo de Dios, en donde lamentablemente los que se autodicen pueblo de Dios están con el becerro de oro. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 24 del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17. No sin antes decirle que he orado a mi Padre por medio de Jesús para que todo suscriptor, todo el que va dando un seguimiento, todos los que han escuchado y dejaron de escuchar, yo sigo orando y pidiéndole a Dios para que les toque el corazón, para que los despierte, para que puedan comprender el bendito camino y podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Así que continuemos, estamos viendo, ayer veíamos la conversión, el llamamiento de Saulo de Tarso. Ya vimos el fruto, que es muy importante, el fruto que tenía este hombre, aunque era un hombre celoso de la ley, del primer pacto, el fruto que tenía sin el Espíritu Santo, y que para poder nosotros estar en un mismo sentir, para poder predicar la cruz, para poder convivir como familia y darnos cuenta de la muerte en que estábamos, de la vida en que llevábamos como Pablo, pues se necesita el llamamiento de Dios por medio de Jesucristo y se necesita recibir la presencia y el Espíritu Santo. Recordemos que hay algunas citas bíblicas, no en este libro, sino en otros libros de las epístolas de Pablo, en donde dice que todo, absolutamente todo lo estimó como basura, toda su vida antigua, todo el primer pacto, hablando de Romanos, hablando de Gálatas, por el conocimiento de Cristo Jesús, sabiendo que el primer pacto fue una preparación, claro que no fue basura, fue una preparación que Dios hizo, no con perfección, sino para que viniera lo nuevo. Pero una vez que Pablo experimentó este llamamiento y experimentó la presencia de Dios, vemos el cambio radical y cómo también vamos a ver más adelante cómo su familia, el primer pueblo, con los que lo apoyaban, luego lo persiguen para tratarlo de matar. Y él predica a Cristo Jesús. Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, no en carne, no para jactarme, sino como Dios. Hemos visto los simbolismos de lo que es estar ciego, simbólicamente todo lo que nos deja Dios cuando llamó a Pablo. Y prosigamos, bendito hermano y bendita hermana. En el 9:17 dice la palabra: fue entonces Ananías, este discípulo que ayer veíamos que Dios le dio, el Señor, más bien Cristo Jesús, le dio la orden de ir y darle una explicación, aunque este hombre le decía a nuestro Señor que había perseguido a la iglesia, y le dijo: te voy a enseñar, o le debo de enseñar, este es un instrumento escogido para mí. Entonces Ananías, obediente, sin cuestionar, porque Dios es un Dios que siempre nos da un razonamiento, que siempre nos da una explicación, entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, y aquí ya estamos hablando esa luz que vimos ayer, ¿quién es? Para fortalecer la enseñanza que Dios me permitió, Cristo Jesús, el Señor, que ayer se te apareció en el camino por donde venías con un resplandor, recordando que Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo,
y que precisamente esta lámpara que estaba apagada, que estaba sin aceite, Cristo Jesús me trajo el aceite, me trajo la presencia de Dios para alumbrar. Dice, que se te apareció en el camino por él, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, recuerda, aquí Pablo empieza a experimentar algo que nunca había experimentado, porque Pablo había estado orándole a Dios 3 días, que ya vimos los simbolismos, y aquí está el resultado, aquí está la contestación de la oración de este nombre. Entonces, y seas lleno, aquí está, recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero no tanto en el momento que iba a imponerle manos este hombre, porque en la bendita palabra de Dios hay un orden para ser lleno. De hecho, Pablo, bíblicamente, llevó un proceso, llevó un discipulado. A pesar, claro, que Pablo no se compara el día de hoy con alguien que está ajeno totalmente a la Escritura, porque Pablo por lo menos conocía las profecías, conocía al Dios del cielo, conocía los cultos, por obvias razones, como a Pedro, como a los 12 discípulos que Cristo Jesús escogió, cuando les vino el Espíritu les fue más fácil entender todas las cosas espiritualmente que ya tenían aprendidas, que ya tenían en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo llevó un discipulado para ser lleno, aquí está profetizando, para que recibas la llenura. Ya viendo ayer que Dios decía y Cristo Jesús decía, este me va a ser un instrumento escogido, un instrumento. Entonces, bíblicamente usted que ha dado un seguimiento, vemos en el libro de los Gálatas que después de esto, Pablo estuvo en el desierto sin presentarse a los apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Después de 3 o 4 años se fue con Pedro, estuvo unos días y se volvió a ir nuevamente. Claro, aparte de que Dios lo discipulaba, también daba luz, también daba palabra de acuerdo al tamaño espiritual y a lo que tenía, hasta que alcanzó la estatura del varón perfecto. De hecho, dice en Gálatas que después de que estuvo 13, 17 años en el desierto, se presentó con los baluartes de la iglesia, o sea, con los que caminaron con nuestro Señor Jesucristo, con Pedro, con Juan, con Bernabé, con los que caminaron y fueron discípulos después, y que al exponer el Evangelio le dieron la señal, la de la diestra, en señal de que hablaban un mismo lenguaje, en señal de que sí era puesto por Dios y no por el hombre. Entonces, aquí está Ananías imponiendo manos para que reciba la vista, porque de igual manera, cualquiera que es llamado, este hombre, vuelvo a repetir, tenía mucho más conocimiento que cuando yo fui llamado y pudo entender más profundamente la palabra que yo, que tuve que llevar un proceso que no conocía absolutamente nada de la bendita palabra de Dios. Entonces, recibir la vista. Cuando Dios y Cristo Jesús me bautizaron, recibí la vista, el ojo espiritual, que representa quitarme las escamas de los ojos, que ahorita vamos a ver qué significa, y recibir la vista espiritual, que el ojo espiritual, según Efesios, según la Biblia, es el entendimiento, es poder discernir, es poder ver y entender las cosas que no se ven, es poder quedar ciego a los ojos de la carne por medio del bautizo, porque el bautizo representa crucificar mi carne, estos ojos que buscaban antes las cosas terrenales, que claro que mi cuerpo pues me las pedía, y Satanás en todo momento me seducía por medio de internet, por medio de revistas, por medio de agencias de carros, por medio de joyerías, por todo medio, pues uno codiciaba y deseaba todas esas cosas. Entonces, desde el momento en que me bautizo, se me da el entendimiento por medio del Espíritu para ir entendiendo
y acomodando lo espiritual y dejando lo terrenal por fe, hasta que se tiene un crecimiento espiritual y nos sacamos el ojo de carne para que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz, buscando primeramente las cosas de allá arriba. Bueno, eso es lo que representa el que te va a regresar la vista. Recordemos que fue cegado 3 días. Dice, ya vimos ayer los simbolismos. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Fíjense, como escamas. Al momento le cayeron de los ojos como escamas. Que bíblicamente todo tiene simbolismo. Recuerde cómo le decía Cristo Jesús a los fariseos, ustedes son ciegos, que ando ciegos, y los dos van a tropezar. Las escamas es el velo que nosotros teníamos cuando no éramos seres espirituales, que el velo se nos quitó, las escamas se nos quitaron, vuelvo a repetir, y pudimos ver bien cuando creímos en el Señor Jesucristo. Otra cita bíblica que queda plasmada en uno de los evangelios, cuando Jesús sana a un ciego, en donde toma tierra, escupe y le unta los ojos con lodo que hizo su saliva, y le dijo, vete a enjuagar. Entonces, en el trayecto, después de que Cristo Jesús empezó a ver sombras, empezó a ver y a discernir, por ejemplo, no la figura del árbol, pero sí la silueta, empezó a ver hasta que se la lavó en la pileta y pudo ver bien. Entonces todo tiene muchísimo simbolismo, porque la tierra somos nosotros, la escupitina donde hace lodo es el agua que nos trajo, el polvo que estábamos seco, que estuvimos tanto tiempo sin Dios, y este bendito pacto en donde nos trae el agua que es vida, el Espíritu Santo, con el cual hoy podemos ver las cosas que son de Dios, las cosas que son del cielo, los que verdaderamente buscamos las cosas de arriba y verdaderamente nos crucificamos junto con Cristo Jesús. Le cayeron las escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahí está, siempre el bautizo. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, Pablo, claro que se le tuvo que haber dicho el Evangelio. Claro que se le tuvo que haber dicho hablar de Cristo, hablar del pacto, porque es muy importante meditar en esto. Aunque no dice que se le predicó el Evangelio, hemos visto que a todos los judíos se les predicó el Evangelio, como Pedro, como Juan, que vimos que empezaron desde Abraham, como Esteban, predicándoles el Evangelio hasta llegar a Cristo Jesús y decir, arrepiéntete, porque ustedes crucificaron al autor y consumador de la fe. Y recordemos que el bautizo, bendito hermano y bendita hermana, es la cruz, es una muerte, es una separación del diablo, de las tinieblas, de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, del gobierno mundial, de lo que hacen todos los seres humanos. Recuerde que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas fueron pasadas. Lo que no entiende mucha gente lo que significa el bautizo. El bautizo representa predicar a Cristo Jesús crucificado. ¿Y qué es presentar a Cristo Jesús crucificado? Cristo Jesús crucificó su carne, porque la carne para nada aprovecha. Corintios dice que si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Entonces es muy importante que, como el eunuco que también vimos que Felipe le predicó, y le predicó el Evangelio, y le predicó lo mismo que vino a predicar Cristo, porque el Evangelio predica lo mismo, el pacto, que dijo, ¿qué impide que yo tome mi cruz? ¿Qué impide que yo sea bautizado ahorita? Yo quiero separarme del mundo. De igual manera, en este momento Pablo creyó y se bautizó sin titubear, al instante. Dice, y levantándose fue bautizado. Dice en el 19, y habiendo tomado alimentos, porque recordemos que estuvo 3 días sin alimentos, ya con el simbolismo que Dios me permitió explicar ayer, que este pan de vida que Cristo Jesús nos trajo,
nos vino a los 3 días, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces cayó el verdadero maná del cielo, no el que comieron vuestros padres que perecieron en el desierto, sino el pan, el maná que a vida eterna nos lleva y que tiene nuestro espíritu vivo. Entonces, hasta entonces viene el alimento. Ahora, de igual manera yo, ¿verdad? A los 3 días que Cristo Jesús murió, resucitó y yo creí, pues empecé a comer alimento, como dice la palabra. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Como dice en Primera de Pedro, recién, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Bueno. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas. Claro, hablando con parábolas siempre Dios. Porque también esta bendita palabra, este bendito maná, me da fuerzas para seguir adelante. Como dice la alabanza, ¿va? Cuando flaquea mi ser y faltan fuerzas en mí, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida. Entonces, porque cuando soy débil, soy fuerte. Sobre todo, cuando soy niño, pues como y me da fuerza para la vida espiritual. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Qué bello! Fíjese la transformación. Meditemos, bendito hermano y bendita hermana, en esta enseñanza. La bendita palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos vino a entretejer, nos vino a poner ligamentos, que éramos huesos secos, sin vida, y que todos los que tenemos la presencia nos unimos en automático, que no tiene nada que ver con mi voluntad, de que si este es negrito, que si tiene la nariz de gancho, el racismo, porque él es albañil y yo soy arquitecto. No, el Espíritu Santo, sea quien sea que haya sido llamado de parte de Dios, como familia nos une, es un fruto, es una riqueza, es una herencia que Cristo Jesús nos trajo, que Dios nos trajo, porque yo siempre le digo, bendito hermano y bendita hermana, que alguna ocasión que yo me encontré en una situación cuando era católico y la forma en que Dios me llamó y me humilló, muy difícil, que me tuvo que apartar de mis padres, de mi esposa, de mis hijos, y ahora sí que estaba yo solo. A la semana, Dios me mandó el Evangelio, Cristo Jesús me tocó el corazón, lo dejé entrar y créame que recibí una herencia que es eterna, que es la familia, en la cual me he gozado y me he deleitado desde aquel día hasta el día de hoy. Muchos se han perdido, pero seguimos teniendo porque el Evangelio sigue y es una herencia con la cual su bendita presencia me fortaleció, me dio gozo en ese lugar, y también la familia y esa herencia me ayudó mucho para fortalecerme y seguir adelante, y permanecíamos unánimes. Entonces dice, por algunos días, porque claro que también Dios tenía destinado a Pablo, pues otras cosas, por algunos días estuvo con los discípulos que Pablo estaba persiguiendo, porque iba a Damasco, esos que ya tenía la carta para llevarlos, esos mismos, con ellos mismos estaba conviviendo. Y en esos días, por lógica, por mandamiento, por lo que hace un discípulo, por lo que hace un hermano, por lo que hace un creyente, es siempre compartir y dar testimonio y dar la bienvenida a todos los que Dios llama y les hablan del corazón, para poder convivir armónicamente como familia espiritual, porque hemos visto, los que son de la carne no podemos convivir en armonía, no nos podemos entender ni de ese lado ni de este lado. Entonces no hay una armonía, no hay una comunión, no porque yo lo diga, no, sino porque es la ley de Dios.
y así está escrito. Yo, con los cristianos que son carnales, que no quisieron tomar la cruz, que no quisieron pagar el precio, pues no puedo tener una comunión en familia, una comunión armónica como Pablo, porque también vamos a ver que esta familia que tuvo Pablo, que estos ya no pudo volver a convivir con ellos, ya no, más bien lo buscaban, como vamos a ver, para entregarlo también. Entonces, meditemos en la bendita palabra de Dios siempre, hermanos. Entonces dice, claro que, como yo le dije, estamos en familia. Pablo convivió algunos días, pero aunque estuviera en otro lado, siempre estuvo con creyentes, y estos siempre por medio de cartas, siempre por medio de viajes, cuando Dios permitía, los abrazaba, convivían, porque recuerde que Pablo fue un apóstol. El pastor, como ya lo hemos visto, el evangelista, sí se tiene que quedar en un lugar donde Dios lo pone inmóvil, si hay ovejitas a quien cuidar. El apóstol, como ya lo vimos, anda de un lugar a otro lugar. Bueno, entonces dice, en el versículo 19, entonces dice, y habiendo, 20, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, aquí empezamos a ver el poder de Dios, que en lo que él iba en contra, predicaba ahora en lo que él no estaba de acuerdo. Y se metía en las sinagogas, en donde él sabía que había peligro. Pero de igual manera, él sabía que lo que había recibido por gracia, lo tenía que dar por gracia. Y que alguien que recibe el Espíritu Santo y el llamamiento es para que Dios se encarne dentro de nosotros, como estuvo con Cristo Jesús, y seamos el Verbo. Para eso nos escogió Dios, para dar testimonio de Cristo con el fin y el objetivo de que sean salvos. Ahora, ¿por qué empezó a dar testimonio de que era el Hijo de Dios? Otro versículo bíblico para poder enseñar, como siempre le he dicho, que Jesús no es Dios. Vaya, a los que van dando un seguimiento en Gálatas, en Hebreos, en todo el tiempo que Dios me ha permitido, y los que no han dado un seguimiento, bueno, gracias a Dios YouTube no borra todas esas enseñanzas, que ya son, creo que unas 400 enseñanzas que Dios me ha permitido diariamente, 1 hora, para gloria de Dios. Véalas, porque también dan testimonio, y yo siempre me paro para enseñar que Jesús es el Hijo de Dios, y que hemos visto más de 400 versículos para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, contra 10 o 12 versículos que escasamente tuercen los inconstantes y los carnales para decir que Jesús es Dios, que es la mayoría de los cristianos. Ahora, ¿qué es lo que predicaba Pablo? ¿Qué es lo que predicaba a alguien que acababa de recibir la vida? A alguien que acababa de perdonar. ¿Qué predicaba? Que Cristo era el Hijo de Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que ya haya alcanzado una estatura espiritual. Remontémonos también con la samaritana. La samaritana, cuando Cristo Jesús le pidió el vaso de agua y le profetizó, pues su vida casi, ¿verdad? Que la pareja que tenía hoy no era su esposo, y que había tenido 5 esposos, pues se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué fue a hacer la samaritana? Fue y corrió y dijo, vengan, porque aquí está el profeta, aquí está el que está escrito en la Biblia, aquí está el Hijo de Dios, vengan. Entonces, fue el pueblo por la samaritana, por lo que dijo, y cuando escucharon a Cristo, ¿qué dijeron? Ahora ya no creemos por tu testimonio, sino, entonces, de igual manera, yo también, desde que recibí el bautizo y el gozo, recibí mi vista y entró en mí, hubo un poder que me empezó a inclinar a hablarle a mi padre, a mi madre por vía telefónica, a mi hermana, a mis hermanos, siempre rogándoles, y que eran todos católicos, a mi esposa, a mis suegros, que en aquel entonces todavía mi suegro estaba en vida, a mis cuñados, a todos,
hablándoles y dándoles testimonio del Hijo de Dios, porque anteriormente pues adorábamos a la Reina de los Cielos, ¿verdad? En la que no existe, la que es una fábula, la que trajo Satanás, y empecé a predicar al verdadero Salvador, a lo poquito que yo tenía el gozo y a la experiencia, pero eso es lo que debe de hacer alguien cuando verdaderamente, no por obligación ni por mandamiento, sino cuando siente, cuando ve el gozo, pues ¿qué es lo que le preocupa a uno? Primeramente, su familia. Cuando uno se da cuenta de dónde estuvo y de la libertad a los pocos días, que aunque vuelvo a repetir, Pablo era un judío, cuando uno verdaderamente siente esa libertad, inmediatamente viene una angustia, viene una imperatividad de ir a predicar primeramente a los de su casa y después a los demás. Bueno, entonces Pablo empezó a entrar en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, que recordemos que en el Antiguo Testamento sí sabían todos los del primer pueblo que venía un Salvador, que venía el Hijo de Dios. Y él daba testimonio, ya no esperen, este es el Hijo de Dios. Claro, uno no puede dar testimonio sin haber experimentado o sin haber visto. Recordemos que Pablo experimentó y vio. Por eso la palabra de Dios dice el dar testimonio. Muchas iglesias han acogido eso de dar testimonio y se ponen a contar sus vidas pasadas y ahora soy alegre, pero lo que menos hacen es dar testimonio de Cristo en sus vidas con sus hechos, en la cruz, predicando, estando en la cruz, siendo luz, porque eso es el dar testimonio, bendito hermano y bendita hermana. El dar testimonio es ir a testificar, que el Hijo de Dios trae la salvación, que el Hijo de Dios me transformó, y es ir a predicarlo a la gente que no lo tiene. Bien, dice entonces, 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Ahora, los cristianos que habían creído y los que estaban en algunas sinagogas veían esta maravilla, y quiero decirle algo, la enseñanza que tiene este versículo. Dios siempre a algunos ha permitido, como Faraón, que era un ser invencible en aquellos entonces, que era un imperio de riquezas, imposible de sacar libre a los esclavos, era un poderío. Bueno, pues Dios mostró su poder físicamente a todo el pueblo que tenía predestinado para ser libre con 10 plagas. De igual manera, aquí es otra herramienta inmerecida que Dios utiliza para podernos convertir. Yo recuerdo, para poder entender bien esta palabra, que mi padre, que todavía vivía, ya mi padre está durmiendo, pues siempre se quejó de la conducta, porque yo, antes de ser cristiano, pues fui una ovejita descarriada, fui alguien que lastimé de cierta manera a mis padres y recíprocamente a mí, ¿verdad? Que no juzgo, porque ya Dios nos perdonó, Cristo, y a mí no me gusta remover el pasado. Bueno, en su momento, al año y medio que yo ya tenía una conversión y que Cristo Jesús me había sanado, pues yo le decía a mi padre, porque mi padre fue una persona culta en el mundo, fue un filósofo, era muy leído, y recuerde que es muy difícil, no porque yo lo diga, que alguien que tenga mucha letra se convierta, porque así lo dijo Cristo. Yo no he venido ni por sabios, claro, mundanos, ni por ricos, porque esas dos armas de Satanás que trajo al planeta Tierra son dos armas
para apartar totalmente a una persona y volverla loca, con la sabiduría del mundo, con el dinero. Entonces, pues mi papá sacaba argumentos del Big Bang, que del hombre mono, que combatía contra Génesis, etcétera. Y a través del tiempo, cuando mi padre estaba acostumbrado a callar a las personas con su sabiduría, pues ahora sí que yo no terminé más que la preparatoria, ¿verdad? Y creo que ni la terminé. Entonces, pues mi papá siempre me catalogó como un indocto, como una persona ignorante. Y sí, así lo era yo. Pero cuando Dios me dio esta sabiduría y tenía oportunidad de predicarle a mi padre con amor, pero se oponía, siempre Dios lo dejó callado y ya no tenía argumentos si se molestaba a mi padre, porque él estaba acostumbrado a tener la razón. Entonces, después de un tiempo le dije, bueno, padre, si no crees en esto, pues tú conociste a tu hijo. ¿Cuántas veces tú estabas preocupado por mi conducta? Tú supiste quién fui, quién era. Ahora yo puedo volar. Ahora soy una persona totalmente diferente. Ahora soy una criatura diferente. Gracias a Dios mi padre creyó por el poder de Dios, tanto de su palabra, como también muchas veces por hechos. Hay algunos que no, ¿verdad? Hay algunos familiares que ni a pesar de que vieron un cambio, pues muchas veces nos siguen lastimando con el pasado, y que a mí Cristo Jesús ya no me toca el pasado nunca, ni Dios me toca el pasado, yo ya fui perdonado, pero claro, pues gente que no ha podido ver la transformación y el poder de Dios, pues siguen pensando que somos iguales. Entonces, gracias a Dios algunos creyeron y aquí estamos viendo también por qué Dios da esta conversión, para que crean que están diciendo, oiga, el que antes, que qué maravilloso, se maravillaban, porque imagínense un cambio así, ni la psicología, ni la sabiduría, ni la psiquiatría, ni la medicina de este mundo puede hacer una transformación así. Eso sí se lo digo, ¿eh? Ninguno, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni Oceánica, ni ninguna sabiduría puede poner un corazón nuevo y hacer de una vieja masa una masa nueva, totalmente diferente, y tener la imagen y predicar la salvación. Es lo que estamos viendo, es lo que permite Dios por amor para los que no creen. También recuerde cómo Dios permitió con Pedro, a los que han dado un seguimiento, que decían, pues se admiraban porque hablaba con mucha sabiduría y sabían que había estado con Cristo. Recuerde también que Dios le permitió poderes para sanar al cojo. Entonces, ahí vamos viendo cómo Dios permite, pero también vemos, ¿verdad?, que aunque uno tenga poder, que aunque uno tenga Dios, hay muchos que no creen, porque también con Pedro, con Pablo lo vamos a ver, que algunos creían y otros eran ciegos, que ni aun viendo creían, como también con nuestro Señor Jesucristo. Dios permitió en su momento hacer milagros por medio de Cristo Jesús, pero muchos ni así creían. Como dijo Cristo Jesús, ay de ustedes, porque si estas señales las hubieran visto en Sodoma y en Gomorra, hubiera tiempo que se hubieran convertido, pero ustedes son duros de corazón. Entonces, digo, ahora puedo comprender la palabra, porque también Dios me ha utilizado a mí. No hay, para gloria de Dios lo digo, ¿quién de los cristianos que me atacan me puede abrir la Biblia y decirme que estoy transgrediendo algún mandamiento de Dios? Me lo dicen con sus razonamientos, con su criterio, pero no con la bendita palabra de Dios. Entonces, vemos que muchos, aunque Dios se manifieste en nuestras almas, en nuestros cuerpos y nos haga diferentes a la gente que nos conoció, pues bueno, pero hay algunos que sí creyeron, hay algunos que sí, el amor de Dios que se manifiesta, lo aprovecharon, como en este versículo que estamos viendo, el por qué Dios permitía esto. Dice en el versículo 21, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que lo invocaban este nombre? Y a esto vino acá
para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Y estaban atónitos. Ahora dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, había gente de la circuncisión. Pablo no contendía, no, se esforzaba. Y aquí está otro fruto de Dios, no de uno. Porque uno cuando predica no es para contender, no es para presumir a ver quién sabe más, no, es para salvar. Por eso dice, se esforzaba para poder declarar al Salvador. Se esforzaba para demostrar que Jesús era el ungido. Porque recuerde por qué quería Pablo, no para tener razón, porque dice la palabra que el que creyere, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque el que no creía, Pablo sabía que no. Y se esforzaba porque es un fruto de Dios. Como yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, créame, como yo le voy a dar testimonio por Dios. Aquí usted ve que no hay anuncios, que no hay nada, que no se pide dinero, que no se piden diezmos, que no me importa tener mucha gente. Lo único que me importa, porque Dios está conmigo y le doy la gloria a Dios, es que a través de este corto tiempo que me ha permitido, que ya son 1 año, 3 meses, creo, 4 meses, que me ha permitido, ha sido todos los días, ha sido constante, no con un interés voluntario, porque yo se lo digo delante de Dios, ningún quinto he recibido de nadie por este medio, ni un peso, ni partido por la mitad. Entonces, el único interés de Dios, el esfuerzo de Dios y de Cristo, porque así dijo Cristo, mi Padre y yo estamos trabajando el día de hoy, no es para juzgar, es para que se arrepientan, es para ver si esta palabra a los pecadores les despierta el espíritu y se ponen a cuentas con Dios para tener el fruto de la libertad. Eso es, bendito hermano y bendita hermana. Por eso también aquí dice que este varón se esforzaba y confundía a los judíos. Muy importante, ¿cómo los confundía? Porque aquí vemos, ya le había dicho yo, espada contra espada. Los de la carne que se sienten doctores de la ley y que piensan que son cristianos, sacan sus argumentos, pero con la palabra de Dios se quedaban pensando como Cristo Jesús. Muchas veces que predicaba, los fariseos se quedaban rechinando dientes y muchos que eran sensatos creían. Entonces, los confundía con sus razonamientos a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, con la Biblia, era el Cristo para que no tuvieran argumentos. ¿Sí? Y aquí está la espada contra espada, que al final de cuentas la espada de Dios es más poderosa para destruir la mentira de Satanás en alguien que verdaderamente quiera huir y que la espada, que es el Evangelio, lo mate a la carne, por medio del bautizo estamos hablando, para que se entregue a Dios. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Aquí está lo que le decía. Ni siquiera meses. Pasados muchos días, resolvieron matarle a aquellos que eran sus hermanos, a aquellos que eran de la circuncisión, a aquellos que eran pueblo. Bueno, entonces lo que estamos aprendiendo aquí, bendito hermano y bendita hermana, es que en Corintios dice la bendita palabra que qué concordancia tiene las tinieblas con la luz, o qué amistad tiene, o qué compañerismo tiene Cristo con Satanás, con Belial. ¿Qué compañerismo tiene? Así dice, así no se unan en yugo desigual con los incrédulos, con los de carne, porque los van a hacer pedazos. Lo vemos desde un principio con Caín y Abel. Eran hermanos, ¿verdad? Que Caín, por ser del maligno y por no hacer las obras
de conforme el pacto que Dios le estableció, pues mató a Abel. Entonces, está escrito, por eso yo no me maravillo de que alguien que llamándose cristiano tenga un fruto en contra de nosotros, diferente de odio, de ataque, muchas veces de querernos matar, pero pues no pueden porque estamos en México. Hay en algunos lugares donde sí los matan, ¿verdad? Pero aquí está lo que estamos aprendiendo, la carne y el espíritu, tener la verdad y predicar la locura de la cruz, predicar el bautizo, predicar el camino y los comodines cristianos que están a la carne, que están con lujos, que les gusta escuchar y que les rasquen el oído. Ahí está la diferencia. Yo espero que la bendita palabra pues vaya entrando en su corazón. Dice en el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ahora, claro que por medio de Dios Pablo se enteró, porque todo es manejado por Dios. Él es el que nos protege, Él es el que nos ampara. Y aparte, pues no podían matarle porque le faltaba mucho camino. Recordemos que ya había profetizado Cristo que iba a ser un instrumento escogido para él. Todavía ni empezaba. Apenas estaba empezando sus primeros pininos. Ahora bien, llegó a oídos de Pablo y, como le dije, Damasco era una ciudad con muros y que en las puertas que había cuidaban las puertas porque ya habían dado la orden. Fíjese también el poder, como ya le he venido yo diciendo anteriormente, el poder que tenían estos hombres, esta iglesia, como también hay muchos como Pare de Sufrir y como La Luz del Mundo, que tienen poder con el gobierno, con la política, tienen poder. Así estos tenían poder, ¿verdad?, para vigilar las puertas de día y de noche, porque Pablo estuvo muchos días para que cuando saliera lo aprendieran. Ahora, llegó al conocimiento esto para matarle. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta, así como Rahab, ¿verdad? Yo creo que algún discípulo tenía su casa pegada al muro, porque así estaban las ciudades también en Jericó. Pues Rahab, esta historia viva que nos deja Dios de Rahab, pues su casa la tenía ahora sí que construida en el muro, en la parte de arriba. Así algún discípulo de haber tenido, pero aquí estamos viendo los discípulos, ya los que habían creído en Cristo, ya no el primer pueblo, ya aquí estamos viendo la batalla, aquí estamos viendo la guerra espiritual, ya no la física como el Antiguo Testamento, que peleaban contra los filisteos, contra los cananeos, contra los amonitas, contra los moabitas, contra los edomitas, contra los sirios. No, aquí ya no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí entra lo espiritual. Nuestra lucha, como dice la palabra, es contra principados, contra gobernantes, contra huestes de maldad, con instrumentos del diablo. Esa es nuestra lucha, ¿verdad? Que ellos quieren acabar con la obra de Dios. Entonces, descolgándole los discípulos, y aquí está la batalla, aquí está la unión también. Claro que nosotros bíblicamente y espiritualmente no nos defendemos con armas físicas como Satanás hace para matar. Nosotros no tenemos un fruto que si nos quitan la vida por el evangelio o somos vituperados, perseguidos, azotados, maldecidos, tenemos un galardón muy grande para con Dios por predicar la verdad y por guardar la palabra de Dios. Bueno, entonces dice, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo, porque logró huir, trataba de juntarse con los discípulos. Pues, claro, aquí está otra vez el fruto de no unirnos en yugo desigual. También es algo que nos inclina, es un imán. A mí me han criticado mucho eso. Créame que yo hablo, por ejemplo, con un cristiano que no tiene el Espíritu Santo,
créame que no me agrada, créame que no disfruto ese momento, créame que me cuesta trabajo estar hablando de chismes, estar escuchando cosas del mundo, no lo aguanto. Entonces yo busco por necesidad discípulos. Y recuerden, no se le olvide algo muy importante. Cristo Jesús dijo, y el que no toma su cruz y me sigue todos los días, no puede ser mi discípulo. Entonces, estamos hablando de hombres que creyeron en Cristo Jesús y que tenían la cruz, porque estos eran verdaderos discípulos. Entonces, Pablo, así como yo también, y como en el Salmo 119, dice el salmista, Señor, compañero soy yo de los que te aman, compañero soy yo de los que guardan tus testimonios. Entonces, esa es la familia, ese es un poder que nos inclina a buscar a los que tomaron la cruz, a los que verdaderamente creyeron, a los que hablan un mismo lenguaje, con los que no tenemos roce, ni tenemos, pues ahora sí que pleitos, porque yo quiero decirle que aquí, bendito hermano y bendita hermana, con los que han tomado la cruz y con los que verdaderamente tienen temor, vivimos armónicamente, vivimos, dice la palabra, que el arrimado apesta a los 3 días. Aquí hay hermanos que tienen años viviendo, día con día convivimos y no peleamos, no tenemos pleitos, no tenemos discusiones. ¿Por qué? Porque tenemos la luz. Al menos que sea por el pecado, por exhortar, por amonestar con la Biblia. Y bueno, hay hermanos que han sido sanos, se han arrepentido, y hay otros que no, y Dios los ha hecho a un lado. De ahí para afuera no hay otro fruto. Entonces, vemos esta convivencia tan hermosa. Ahora, por eso, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Pensaban que los estaba engañando o que venía a aparentar ser cristiano, y que los trataba de engañar para entregarlos. Entonces, tenían cierto temor de Pablo. Así también, como dice Dios, que nosotros los cristianos dependamos de Dios, porque Satanás y sus instrumentos tienen un poder, y que temamos a Dios, el no unirnos con ellos, como dice la palabra, no le eches perlas a los puercos, porque se van a volver y te van a pisotear. Entonces, de cierta manera tenían temor, porque ya vimos que este hombre perseguía a la iglesia. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, uno de estos hombres baluartes de Dios en la bendita palabra, Bernabé, lo tomó y lo llevó con los apóstoles, Pedro, Juan, y contó el testimonio de la conversión de Pablo, que ya lo vimos, cómo se le presentó el Señor y cómo una vez que fue convertido, habló valerosamente, que yo creo que aquí si meditamos, pues ahora sí que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, a mí nadie me puede engañar. Claro, yo le doy gracias a Dios, ¿no? Ahora, con el conocimiento que tengo, cuando lo escucho hablar, no cualquiera que me dice que es cristiano, que es pastor, basta con escucharlo hablar, o basta si lo conozco con su vida cotidiana, o bien la vida con los que escuchan sus prédicas todos los días y el fruto que tienen esas disque ovejitas, ¿verdad? Pues obviamente no me pueden engañar. Entonces, aquí estamos viendo que un testimonio de acción, porque aquí solamente Dios puede hablar valerosamente con los hijos del diablo y ir en contra de los que algún día Pablo fue familiar, tuvo comunión, tuvo un acuerdo con ellos durante mucho tiempo. Entonces, estamos viendo que, como diciendo Bernabé, este hombre no está engañando, porque solamente eso lo puede hacer Dios, hablar valerosamente. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos dice
que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, ¿verdad? Como dice también en Salmos, Señor, yo hablaré delante de los príncipes y no negaré tu nombre. Amén, gloria a Dios. Dice entonces, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ahí se quedó Pablo, ¿verdad? En Jerusalén con los apóstoles, un tiempo nada más, porque ya vimos Gálatas, ya vimos después que se va. Dice, entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora, hablaba con denuedo. Otra vez aquí, hablaba con denuedo. Solamente el Espíritu Santo también tiene ese fruto. Recordemos que Pablo tenía ya conocimiento del Antiguo Testamento. Hablar con denuedo, bendito hermano y bendita hermana, es no quedarse callado y en cualquier cuestionamiento abrirle la Biblia y decir, mira, escrito está, mira, escrito está, mira, escrito está, mira, escrito está, a cualquier cuestionamiento. Y entonces eso es lo que al adversario, a los de la carne, que no son humildes y que tienen un corazón duro y son duros de cerviz, les da el fruto de rechinar dientes y de querer matar. Entonces, Pablo hablaba ya con denuedo, dando testimonio. Volvemos nuevamente a ver en este versículo, el poder de Dios y el fruto del Espíritu Santo de dar testimonio, porque los que tenemos a Dios no podemos callar. En todo momento hablamos, damos testimonio del camino. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo con su palabra, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ya habían muchos griegos que también lamentablemente habían sido engañados con la circuncisión en el prepucio. Pero también recordemos que los griegos bíblicamente representaba una nación de mucha sabiduría, de muchísima sabiduría humana. Habían filósofos. Usted vea los libros de historia. Hay muchos filósofos griegos que tenían mucho conocimiento. Entonces, yo como le di testimonio hace unos minutos de mi padre, que era un filósofo, que era una persona muy estudiada, pero que cuando se le dejaba callado con la sabiduría de Dios, se molestaba. Mi padre llegó muchas veces a levantarse y a dejarme con la palabra y a irse, y a no verme por días. Entonces, aquí procuraban matarle. Digo, mi padre no llegó a eso porque pues era su hijo, y de igual manera, gracias a Dios, en su misericordia, que mi padre murió con Cristo Jesús. No por haberse bautizado y por haber aceptado a Cristo, sino por haber creído y tratar de llevar una vida diferente a la que llevó. Porque esa es la salvación. Dice, entonces, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, a su ciudad natal, ¿verdad? Cuando veían que lo querían matar. Ahora, veamos cómo Pablo empezó a hablar más que estos discípulos. Sí, por eso vemos cómo el Señor dijo, este me va a ser un instrumento, y por eso también Pablo pues es el instrumento de Dios que más escritos tiene aquí en la bendita palabra, aquí en la bendita Biblia. Entonces, digo, cada que lo querían matar, pues sabes que vete rápido porque te quieren matar, y lo llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso, de su ciudad natal, de donde era. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Ahora, usted va a decir, a ver, ¿cómo es posible que tenían paz si los querían matar? Si los estaban persiguiendo. Porque hoy las prédicas de Satanás, la de los cristianos de carne, pues confunden esta paz que viene en la Biblia
con la paz que ellos hablan, como paro de sufrir, dinero, salud, una casa. No, esa no es paz, porque también así viene la del Señor, del granero, que dijo, para que mi alma esté tranquila, voy a llenar estos graneros, para que mi alma esté en paz. No, cuando dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, es que estas iglesias no pecaban, eran sanas, porque la paz es que Dios no sea mi enemigo, que el rey poderoso que me rescató sea totalmente yo entregado a él y haya salido del reinado de las tinieblas. Entonces, la paz, Cristo Jesús cuando bajó dijo, la paz les dejo, la paz les doy. ¿Cuál paz? ¿Qué paz? Cristo Jesús vino a reconciliarnos por medio del Evangelio y de la cruz y del bautizo para salir de lo que a Dios le desagradaba, y en el momento que Dios me tocó el corazón y salí, entonces tuve la amistad de Dios, entonces tuve el favor de Dios, pero claro, también practicando los mandamientos y siendo honesto, guardo esta paz, como dice en Romanos 8, ¿verdad? Que la carne y el espíritu no coinciden y que los de la carne no pueden agradar a Dios, porque se oponen a todo lo que es Dios. Romanos capítulo 8, también ya lo vimos a los que han dado un seguimiento, el fruto de un cristiano carnal y el fruto de un cristiano espiritual. Entonces, hoy las iglesias no tienen paz con Dios, no son como David, no están haciendo los mandamientos de Dios, sino son enemigos de Dios por andar en la carne. Entonces, aquí en aquel entonces no estaba la apostasía, aquí en aquel entonces sí estaba el avivamiento y sí estaba el temor y la inclinación al camino de Cristo Jesús. Porque todas estas iglesias, como ya lo vimos en el libro de los Hechos, que vendían sus casas, que lo dejaban todo y iba creciendo en número y partían el pan, pues eran seres humanos que habían creído y que tenían temor y que practicaban los mandamientos según el tamaño espiritual que cada uno tenía, y había paz en las iglesias de Galilea y de Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Ahí está el fruto, ¿verdad? Todo, mucho conocimiento. Recuerde que la palabra está viva. Yo no puedo edificar a alguien que se llama cristiano que no tenga paz con Dios, que sea hipócrita. No puedo. Ahora, edificar es que la iglesia, los que Dios nos ha dado un ministerio, pongamos nuestras vidas para que con la bendita palabra de Dios y el don ministerial que nos ha dado, el Espíritu Santo les vaya dando un crecimiento mediante la enseñanza y mediante practicar los mandamientos, porque uno nada más les enseña el camino y los vamos edificando, o más bien Dios por medio de nosotros, hasta ser morada del Espíritu Santo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta alcanzar la estatura de la iglesia. Bien, entonces eran edificadas, porque yo puedo edificar, como yo le digo, bendito hermano y bendita hermana. Es muy difícil para mí decirle a una familia de carne, te amo, porque es mentira. El amor es dar mi vida. Y hay muchos, yo quisiera amarlos. Cristo Jesús también. Cristo Jesús y Dios no aman a cualquiera, no. Aman a los que están a sus pies y a los que vienen a escuchar con mansedumbre su palabra y les va a dar una forma. Pero Cristo y Dios no pueden amar a los necios. De igual manera, yo no puedo amar con el amor de Dios porque es dar mi vida, y dar mi vida es ir enseñando para que vayan siendo edificio, para ir edificando. No puedo dar. Entonces, ese amor que el mundo cree de que te amo, y ese es un amor de Satanás que engaña. No es cierto. Ahora, yo quisiera, ¿verdad? Como muchas veces yo les dije, yo quisiera amarte, yo quisiera darte mi vida, pero tú no quisiste. Tú antes dije, pues me voy, ya no escucho, aquí me molesta la palabra, me voy a otro lugar. Bueno, no puedo yo darles mi vida. Ya no es por mí. Entonces, el amor
es entregar una vida para edificar. Bendito hermano, día con día, hora tras hora, para que no una hora en YouTube. Yo aquí esto que Dios me ha permitido, fíjense en lo que le voy a decir, es un pescador que Dios me permitió aventar el anzuelo con una carnada para que el pez que pesque salga y venga a disipularse, no una horita nada más, ¿verdad? O 10 o 15 minutos, sino que venga 4, 5, 6 horas diarias para que nosotros seamos utilizados por Dios para edificar. Esa es la verdad. Y yo sí se lo digo delante de Dios. Una hora a nadie le va a servir. Cristo Jesús no nos trajo migajas. Cristo Jesús nos dio su vida. Y de igual manera, recuerde que Cristo Jesús nos compró, que el bautizo representa una muerte, que la palabra del Señor significa amo, y no para hacerle un bien, eso grábeselo, sino más bien todas son riquezas y todas son bendiciones para nosotros, para que podamos estar algún día en la vida eterna con Cristo Jesús. O sea, eran edificadas, y fíjense en lo que dice, andando en el temor del Señor. Aquí está la contestación. ¿Cuál es el temor? Bueno, el temor es cuando una verdadera iglesia da a conocer al verdadero Dios. No nada más con que Dios te va a dar casas, Dios te ama, Dios te vino a salvar, Dios vino por pecadores, Dios... Sí, qué bonito escuchar eso. Pero no les dicen, ¿verdad? Ten cuidado, hermano y hermana, porque Dios tiene una parte de ira, Dios tiene una parte de enojo, Dios se molesta si eres idólatra, Dios se molesta si no guardas la cruz, Dios se molesta si estás en el mundo, Dios se molesta si estás en carne, Dios te va a dejar peor que Sodoma y Gomorra, que nos las puso de ejemplo para los que quieran vivir. Eso no lo predican. Entonces, una verdadera iglesia que predica la verdad con la palabra, con la Biblia. Entonces, cuando se da a conocer al verdadero Dios y al verdadero Cristo, pues hay temor. ¿Temor de qué? Bueno, lo peor que puede pasar y lo peor que me puede pasar a mí es perder mi vida. Y la palabra de Dios dice que el pecado paga un salario y es la muerte. Entonces, el temor es guardar los mandamientos. Que la ira de Dios no venga sobre mi vida, pero necesita haber una iglesia verdadera que nos dé a conocer el verdadero camino de Dios. En el temor del Señor, y se acertaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y claro, con una verdadera iglesia que predique la verdad, se acrecentaba, crecían en discípulos y eran fortalecidas por el Espíritu Santo, porque recordemos que hemos visto que la fuerza para ir en contra de Satanás, para ir en contra del mundo, para que no me hunda, pues necesito el poder, la gasolina, que es lo que me mantiene firmes. Y también, ¿verdad? El crecimiento se acrecentaba. Alabados a Dios, porque el crecimiento lo da Dios. Recordemos que dijo Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Gracias a Dios me ha permitido esta bendita enseñanza. Yo le rogaré a Dios y le pediré para que, si Dios quiere, mañana me permita la enseñanza número 25. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.